estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Soy el líder fundador del grupo de investigación en computación cuántica, Quantum Computing. La idea de crear este semillero nace cuando, junto con el profe Alcides, identificamos la necesidad y trabajamos juntos en una de las materias que ofrece acá la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias, y desde entonces nos dedicamos a investigar este tema de la computación para buscar soluciones a un futuro más sostenible. El grupo actualmente lo conforman 15 personas, de las cuales contamos con 2 profesores de la Escuela de Física y Matemáticas acá de la Facultad de Ciencias. Es un grupo multidisciplinar, contamos con estudiantes de diversas carreras y diversas facultades, carreras como Física, Matemáticas, Ingeniería Física, Ingeniería de Sistemas, y estamos asociados a 3 facultades: la Facultad de Ciencias de Medellín, Facultad de Minas de Medellín y la Facultad de Ingeniería de Bogotá, y esperamos que en un futuro poder vincular a nuevas facultades. El enfoque del grupo de investigación se centra especialmente en el desarrollo de conocimientos en el área de la teoría cuántica, la computación y sus aplicaciones en diversas áreas como son la química, la industria, la medicina, la academia. Y bueno, pues la idea de todos estos estudios es desarrollar y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos respecto a la teoría de la computación cuántica. Nuestro objetivo general sería promover en la agrupación estudiantil actividades de investigación y que éstas propicien la generación y desarrollo de ideas y proyectos que vayan encaminadas a un futuro más sostenible. Nuestros objetivos específicos comienzan con la divulgación científica, la divulgación entre la academia y la sociedad general, para que llevemos este conocimiento al medio masivo. Nosotros actualmente nos enfocamos en 2 líneas. La primera es la línea de programación y la línea de investigación matemática. Desde la línea de programación nos encargamos de traducir los avances que realizamos en la investigación teórica, en la matemática. Y desde la matemática nos encargamos de identificar problemas actuales, plantearlos, identificar soluciones que nos contribuyan a solucionar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la espera de tener una tercera línea, que es la línea de astrofísica, junto con un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bogotá y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro enfoque también está en pensar en cómo vamos a poder llevar el desarrollo, la investigación y los conocimientos con respecto a la teoría cuántica y mostrársela a la gente de a pie, a la sociedad en general. Y esto mediado gracias por proyectos de base tecnológica cuántica. Queremos fortalecer y complementar los procesos de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en áreas de las ciencias exactas. Deseamos liderar proyectos y actividades que mejoren continuamente la calidad de vida de nuestras comunidades y también las impacten desde la ciencia, la tecnología y las matemáticas, siempre haciendo uso de las herramientas cuánticas que tengamos disponibles. Soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual soy un apoyo para el semillero de investigación de mecánica cuántica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el cual en este semillero tratamos de buscar soluciones a problemas específicos, desarrollar amplias soluciones en programación, en la teoría de matemáticas y física. Las soluciones cuánticas están brindando una innovación asombrosa y están teniendo un impacto en este momento. Estas soluciones ayudarán a nutrir nuestro planeta y mejorarán nuestras vidas para las generaciones venideras. Abordaremos grandes problemas en química, ciencias ambientales, educación, matemáticas y física, descubriendo cómo se usa la tecnología cuántica de hoy y cómo se usará mañana para mejorar nuestro planeta. Algunos datos interesantes sobre el grupo de investigación es que somos el primer grupo de investigación en computación cuántica en toda la universidad, en todas sus 9 sedes. Además, algunos de nuestros impactos e investigaciones queremos llevarlas a la gente de a pie, no dejarlas netamente en la academia. Es por esto que semestralmente y cada que es posible realizamos cursos de formación
para toda la comunidad académica y todo el público en general, contándoles sobre lo que hacemos y formándolos en computación cuántica. Bien, buenas noches, qué alegría de nuevo que nos veamos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hacer una clase muy interesante. El capítulo 3 del texto que estamos trabajando es un capítulo un poco extenso, pero lograremos salir de él, salir avantes y comprender todos los conceptos que necesitamos ahí. Entonces, tendremos una clase de mucha matemática, pero luego verán la buena fortuna de aprender toda esa matemática cuando empecemos a mirar los algoritmos cuánticos y cuando empecemos a comprender a profundidad cómo toda esa base de algoritmos se construye a partir de la matemática, de la física, y luego lo volvemos experimento, lo volvemos programación y lo corremos en los computadores cuánticos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas y vamos para adelante con este trabajo del día de hoy. Estamos en el capítulo 3 del texto guía. Recuerden que el texto guía es el texto de David McMahon de Computación Cuántica Explicada. Es un libro un poco, diríamos, viejito, pero es un libro con muy buenos, con muy buen nivel introductorio para comprender lo que es la computación cuántica. Entonces vamos a trabajar el capítulo 3, operadores y matrices. Ya habíamos empezado. Vamos a seguir hoy con la relación de clausura. Ese será nuestro primer tema, relación de clausura. Y vamos a ir construyendo a partir de clausura. Vamos a ir construyendo a partir de esta relación unos elementos importantes que vamos a necesitar a lo largo del curso. Entonces, esa relación establece lo siguiente. La sumatoria desde un i igual 1 hasta n de un ket u sub i por un bra u sub i es igual a el operador identidad. A los operadores se les suele poner un gorrito arriba para dar a entender que son operadores. Esa relación la habíamos visto un poco en la parte anterior del curso, pero aquí lo importante de aprender es lo siguiente, o lo que uno debe saber es lo siguiente. Esto es una base, ¿cierto? Es decir, ese ket está en una base ortogonal, ortonormal, etcétera, etcétera, y este es otro ket base. En general, lo que uno dice es que esta relación se cumple cuando pues estoy en una base computacional o una base de Fourier, diríamos también, U sub i, ¿cierto? Entonces observen que los dos subíndices son iguales y vamos a obtener el operador identidad de esa manera. Ustedes me dirán, pero profe, ¿eso de qué sirve? Acuérdense cuando uno estudiaba en el bachillerato que uno multiplicaba en ambos lados de la ecuación por 1 o por 5/5, ¿cierto? Entonces 5 sobre 5 y eso le permitía pasar el 5 al otro lado y uno hacía algunos truquitos que le permitían pues resolver fácilmente una ecuación en esas épocas cuando aprendíamos del bachillerato. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos un bra u sub i y que ese bra u sub i aplicado a un estado psi me va a dar un coeficiente que es c sub i. Esta operación es bastante importante. ¿Por qué bastante importante? Porque cuando uno tiene un estado
psi, que es igual a alfa 0, por decir estoy en una base computacional que es la base 01, más beta 1. Yo en una de las clases pasadas les mostré que si uno multiplica este asunto aquí por el bra 0, o sea, si uno hace esto 0 por el ket psi, automáticamente ustedes encuentran que esto es alfa, el bra 0 por el ket 0 más beta. Voy a seguir aquí, el bra 0 por el ket 1. Y entonces, como la base es ortonormal, esto significa que este término me va a dar 0, ¿cierto? Este término es nulo. Y este término que tengo aquí será un término que me da 1. Es decir, si ustedes se dan cuenta, una forma de encontrar las amplitudes de probabilidad es hacer esa operación que yo acabo de mostrarles, de que tomo el bra 0, lo multiplico por psi y obtengo la primera amplitud de probabilidad, que es alfa. Si ustedes hacen lo mismo con el bra 1, van a obtener la amplitud de probabilidad beta. Entonces aquí lo que estoy encontrando es el primer coeficiente C sub i de una amplitud de probabilidad C sub i como tal. Entonces miren la operación que vamos a hacer. Supongan que uno tiene, no voy a bajar esto tanto, supongan que uno tiene un estado psi y ese estado psi va a ser igual a un operador, el operador identidad, por el autovector psi. Esto es una cosa como difícil de entender en mecánica cuántica. Y es que uno tiene un estado cuántico y a ese estado cuántico le aplica un operador y uno encuentra unos autovalores y encuentra un autovector. Y ese autovector, perdón, ese autovector en general se denomina con el mismo nombre del anterior. Entonces aquí lo que estoy haciendo es una operación que es bastante interesante, y es que como I lo escribí como una relación de clausura, esto no es más que la suma de I igual 1 hasta n de el ket base U sub I por el bra base U sub I. Todo esto va a multiplicar al ket psi, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, yo partí de este asunto. Es decir, esto va a ser igual. Este asuntico les va a dar la amplitud de probabilidad C sub I de uno de los qubits o del primer qubit. Entonces lo que ustedes van a encontrar aquí es que esto se puede reorganizar como igual a la suma desde I igual 1 hasta n de una cantidad que es C sub I por el ket U sub I. ¿Se dan cuenta? Una cosa bien interesante que simplemente acabo de encontrar utilizando la relación de clausura que tenemos o que acabamos de establecer. Hay unas bases computacionales en las cuales uno trabaja con los qubits, ¿cierto?
La primera base computacional que uno tiene, ¿sí? Es la base 0, 1. Esa base ustedes saben que tiene que ver con la esfera de Bloch, con la posición en la esfera de Bloch, que esa base también se puede escribir de forma matricial como el estado 1, 0 y el estado 0, 1, ¿cierto? Esa es una base que siempre la vamos a denominar la base computacional. ¿Por qué le dieron ese nombre? Porque históricamente pues la encontramos como la base genérica sobre la cual podemos hacer todos los cálculos con los qubits. Hay una segunda base que yo la denomino, siempre la denomino la base de Fourier o la base de superposición. Esa base es la base más menos. Y esta base, yo la denomino la base de Fourier, me gusta mucho porque realmente cuando paso de una base, de la base computacional a la base de Fourier, estoy haciendo una cosa que se llama la transformada cuántica de Fourier, que va a ser uno de los temas bien fuertes que vamos a mirar en este curso, porque esta transformada cuántica de Fourier nos servirá o sirve como base para un algoritmo que es el algoritmo de Peter-Shor. Y el algoritmo de Peter-Shor es un algoritmo que promete quebrar todas las claves basadas en multiplicación de números primos y en periodicidad de funciones a futuro. Entonces es un asunto de mucho cuidado este asunto pues a nivel de cambio en el mundo y de seguridad. Pero bueno, el tema central aquí es el siguiente. Resulta que uno puede escribir también el operador identidad, ¿cierto? De una manera que es muy curiosa. Uno puede probar que este operador identidad es el ket 0 por el brat 0 más el ket 1 por el bra 1. Háganlo de manera matricial y se van a dar cuenta ustedes que uno puede escribir esto de esta manera, ¿cierto? Escribir el operador identidad o el número 1, como lo llamábamos, usando esta notación. Entonces tenemos dos maneras o dos formas de escribir el operador identidad. Luego vamos a ir trabajando operadores que son mucho más fuertes, más complicados en computación cuántica. Vamos a mirar un tema que es, bueno, ¿cómo son los operadores o representación de operadores usando matrices? Operadores usando matrices. Esto es bastante útil, la forma como los operadores se pueden escribir de forma matricial. En el texto guía ustedes lo van a encontrar, creo que en la página 42 del libro físico o en la página 61 del libro digital. Entonces empecemos con una cosa muy sencilla. Definamos el operador A, ¿cierto? Le ponemos el gorrito y vamos a decir que este señor es un sanduchito. El sándwich entre el operador identidad, el operador A y el operador identidad. Eso es un sanduchito ahí interesante. Entonces el sándwich
me dice, no, esto es fácil de escribir. Miren, mis queridos y estimados, que lo único que uno tiene que hacer es la suma de i igual 1 hasta n de la relación de clausura entre el bra de la base u sub i por el ket de la base u sub i por el bra de la base u sub i. Aquí pongo a gorro, ¿cierto? Y vuelvo y reescribo la relación de clausura. Suma desde i igual 1 hasta n de exactamente lo mismo. El ket u sub i por el bra u sub i. Y esto es una cosa bonita, porque entonces observen, aquí me equivoqué, ¿vieron? Me equivoqué por estar concentrado pensando en otra cosa, ¿cierto? Aquí debo usar un índice que sea J, borremos y borremos, se me borró todo, qué falla. No importa, muchachos, eso lo recuperamos enseguida. Entonces esto es J, desde J de el ket u sub J por el bra u sub J, ¿cierto? Entonces, esta operación la puedo escribir como igual a una sola suma. Podría escribir las dos, pero pues también la matemática me lo permite decir, no, esto es una suma sobre dos índices, I y J, de estos dos elementos. Observen que yo tomo este elemento y voy a tomar este otro elemento. Listo. Y estos dos me van a quedar por fuera. Entonces, lo que obtengo aquí es el bra u sub i a el ket u sub j, y por fuera me va a quedar el ket u sub i por el bra u sub j. Listo. Entonces aquí esto podría ser lo más bonito. Su profesor no es que sea un tipo ducho escribiendo en este tipo de asuntos, pero ustedes pues yo creo que hacen el esfuerzo y me siguen y dicen, no, voy a ser valiente, voy a entender qué es lo que este profesor está haciendo. Y este elemento que hay aquí no es más que un elemento matricial A sub I J. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escribe un operador en términos de matrices? Realmente depende de la base, siempre dependerá de la base, pero vamos a usar la base computacional, que es la que yo he venido enseñándoles a lo largo de este curso. Y entonces voy a hacer una cosa aquí gigante. Debí haberla hecha más abajo para no borrarlo de arriba. Borrémoslo de aquí. Voy a borrar esto de aquí porque quiero hacer esa matriz grande. Borra. No quiso borrar. Ya borrará. Entonces vamos a representar de forma matricial ese operador en esa base U sub I. Listo, eso es lo que voy a hacer en esta parte. Entonces hagámoslo, voy a bajar un poquito esto y voy a decir A como operador será igual a una matriz que va a tener estos elementos. U sub 1 A por U sub 1. La diagonal toda va a ser con los elementos que son igualitos. U sub 2 A U sub 2.
Y por aquí va a seguir U sub n a U sub n, ¿cierto? Y si yo pongo puntos suspensivos aquí, ¿cierto? El elemento que me va a quedar aquí va a ser U sub 1 por A, pongámosle el gorrito a todas estas A, por U sub n. Cierro esto aquí y por aquí me va a quedar un elemento que es U sub n, el A por U sub 1. Y entonces debo usar los mismos suspensivos o los punticos que me indican que este asunto es una matriz de ese estilo. Eso no hay que aprendérselo de memoria. Yo pues nunca le he visto una gran utilidad a aprenderme estas cosas de memoria. Simplemente lo que sí debo saber es que los operadores dependen de la base sobre la cual estés desarrollando el sistema. Es decir, las matrices no siempre son las mismas porque van a depender de la base. En este caso dependen de la base U sub 1 o U sub i, pero si usted utiliza una base B sub 1, B sub 2 o cualquier otra base, entonces lo que uno va a tener es que cambian cambia esa representación, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿No tenemos ningún problema? Ok. Bien, sigamos entonces. Ya sabemos cómo representar este asunto. Ahora vamos a juntar dos conceptos que matemáticamente son importantes, que son estos. Supongan que usted tiene un ket psi y ese ket psi de manera matricial como un vector columna es igual a los elementos A, B. Listo. Y va a tener un ket phi cuyos elementos son iguales a C por D. Listo. Acuérdense de algo que enseñamos al inicio y es que si uno, por ejemplo, tiene, en este caso lo que yo estoy diciendo es que sí es igual a una amplitud de probabilidad A multiplicada por el ket 0 más una amplitud de probabilidad B multiplicada por el ket 1. Listo. Lo mismo, aquí lo que estoy diciendo es phi, el estado phi es C multiplicado por el ket 0 más D multiplicado por el ket 1. Ese Dirac era un genio en ese libro que escribió, en todos sus artículos, en todo lo que él hizo siempre, mostró esa gran capacidad como matemático y uno cuando estudia esto y cuando mira esto, se maravilla de las capacidades y de lo que Dirac inventó que pues sigue siendo para nosotros un asunto impresionante. Entonces vamos a armar lo que es el producto externo del estado psi por el estado phi. Observen que si esto fuera una base, U sub i, esto me daría la identidad, pero pues en este caso no me puede dar la identidad. ¿Por qué? Porque son dos estados cuánticos diferentes. Entonces, ¿qué tengo? Esto me va a dar A por B y aquí viene el súper cuidado que uno debe tener y es que realmente
en computación cuántica estamos hablando de espacios complejos. Entonces este get phi se vuelve un bra phi y ese bra phi equivale a conjugar esos valores. C conjugado, D conjugado. Y entonces esto pues no va a ser una cosa muy compleja de hacer, es álgebra lineal con dos matrices muy sencillitas. Entonces esto les va a dar el valor A por C conjugado más el valor A por D conjugado más B por C conjugado más BC y B por D conjugado. Y hemos acabado de encontrar el producto externo, o en inglés outer product, de dos estados cuánticos como tal. Listo. Bueno, hay un ejercicio en el texto, perdón, hay un ejemplo que es el ejemplo 3.2. Vale la pena que de pronto miren ustedes ese ejemplo, no es tan complejo, pero les recomiendo pues mirarlo en el texto guía para aquellos que están interesados en aprender computación cuántica y pueden tener este texto. Entonces, recomendación, mirar el ejemplo 3.2 que hay en el texto guía. Es un buen ejemplito y es una cosa muy bonita. Aquí voy a hacer un ejemplo interesante y es el siguiente. Si ustedes se acuerdan del experimento de Stern-Gerlach, que lo vimos por allá en la segunda clase, y la historia que les conté de que Pauli logra en su tesis doctoral resolver el problema utilizando las matrices de Pauli, pues nosotros en alguna parte terminamos definiendo unas matrices de Pauli que eran la matriz X, la matriz y la matriz Z, que los llamábamos los operadores de Pauli. Fueron los primeros operadores que se crearon. Esto en muchos textos lo llaman sigma X, este lo llaman sigma Y y esto lo llaman sigma Z, ¿cierto? Operadores de Pauli, ¿sí? Estoy hablando de 1924-25, Pauli hace su tesis doctoral y explica el experimento de Stern-Gerlach y a partir de ahí Goldsmith y otros pues proponen el spin y entonces se genera todo ese cambio tan profundo en la física que todavía no entendemos lo que es el bendito spin de un electrón. Eso ni lo alcanzamos a imaginar. De forma matricial, los operadores de Pauli uno los puede escribir como X igual a 0, 0 en las diagonales, 1, 1 en sus elementos no diagonales. El operador Y uno lo puede aplicar o se define más bien como 0 menos el número imaginario I, el número imaginario I y 0. Y el tercer operador de Pauli, que es Z, va a ser igual a 1 en el primer elemento menos 1 en el segundo elemento y 0, 0. ¿Cierto? Ustedes me dirán, pero profe, ¿eso para qué sirve? Eso sirve para explicar y comprender que, para dar una explicación coherente de lo que ocurre en el experimento de Stern-Gerlach y de lo que ocurre en la mecánica cuántica. Y nos sirve como base para las compuertas cuánticas centrales
que van a ser X, Y y Z. Esa historia ya la he contado, pero aquí lo que quiero es mostrar algo que me parece muy importante en todo el curso, y cuando lleguemos, por ejemplo, al teletransporte cuántico, cuando lleguemos a las transformadas, a la codificación superdensa, cuando lleguemos a temas más profundos, van a ver la utilidad de estas bases que les estoy entregando. Entonces, hay un ejercicio, hay un ejemplo que es el ejemplo 3.3 en el texto que me dice, venga, ¿y qué pasa si usted aplica estos operadores al estado 0 y al estado 1? Es decir, ¿cuál es la acción de estos operadores sobre la base computacional? Esa es la pregunta que hace el ejercicio o el ejemplo 3.3. Yo no lo voy a hacer pues en detalle, ustedes lo pueden mirar, pero les voy a mostrar las cosas importantes. El ket 0 se puede escribir como el elemento columna 1, 0. El ket 1 se puede escribir como el elemento columna 0, 1. Entonces, lo que el ejercicio nos está pidiendo son cosas como esta, ¿cierto? El ejercicio dice, venga, calcúleme cuál es la acción del operador sobre el ket 0. Calcúleme cuál es la acción del operador X sobre el ket 1. Calcule qué es Y operando sobre el estado 0, Y operando sobre el estado 1, y pues ya nos faltaría Z, ¿cierto? ¿Qué es el operador Z aplicado a 0? ¿Y qué es el operador Z aplicado a 1? Yo les decía que con el teletransporte cuántico, que pues es una de las cosas más extrañas que hay en la naturaleza, eso, el spin, bueno, aparte de muchas otras cosas extrañas, la materia oscura, la energía oscura, el Big Bang, todas esas cosas son muy extrañas, muy curiosas. Esto que estamos haciendo aquí nos va a servir para, por ejemplo, entrelazamos varios qubits, 2 qubits, y dentro del entrelazamiento ponemos información. Y cuando llegue al otro lado, digamos el otro lado es cruzar un agujero de gusano y otro universo, posiblemente, o el otro lado es simplemente un laboratorio que está a X kilómetros, vamos a encontrar que podemos decirle a la otra persona, vea, haga esta operación y va a encontrar tal qubit. Eso lo vamos a entender un poquito más cuando veamos ese tema, pero yo de una vez les digo, esta es la base de ese tema y por eso hay que entender esto. Entonces, ¿qué es X aplicado a 0? Si esto lo escribimos de manera matricial, esto no va a ser más que el operador X 0, 0, aquí tengo el 1, aquí tengo el 1, y esto lo multiplico por 1, 0, ¿cierto? Y eso no es más que una operación matricial que me va a dar, ustedes lo pueden probar, me va a dar 0, 1. Ustedes me dirán, pero qué profe tan perezoso, ¿por qué no lo hace? Pues porque es una multiplicación muy sencilla, ¿cierto? 0 por 1 más 1 por 0, a ver, eso sería 0 por 1 más 1 por 0, 1 por 1 más 0 por 0, y ahí tienen el 1 que tienen en la parte de abajo. Si no lo ven, pues hombre,
repasen un poquito del álgebra lineal y se van a dar cuenta de esa multiplicación. Observen que aquí ocurre una cosa muy interesante y es, yo tengo el estado 0 y aplico el operador X. A estos operadores no se les suele poner el gorrito. Cuando ya estoy hablando de operadores muy conocidos, X, Y, Z, momento angular, energía, no se les suele poner el gorrito, entonces por eso no lo pongo. Pero en esencia, lo que ocurre aquí es que si usted aplica la compuerta de Pauli X al estado 0, está obteniendo el estado 1. Y ustedes lo pueden ver de la siguiente manera. Si aplican X al estado 1, ¿cierto? Eso va a ser la misma multiplicación que les estoy diciendo, pero no lo voy a probar aquí. Esto les va a dar 0. Oh, maravilla de maravillas, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan de la computación clásica, cuando uno tiene un bit 0 y quiere obtener el bit 1, ¿cierto? O cuando uno tiene el bit 1 y quiere invertir y encontrar el 0, entonces hay una compuerta que me hace eso. Esa compuerta, creo que todos la conocen, yo creo que se dibuja así, la compuerta NOT. Bueno, ahí dibujé como un diodo, no sé. Ya se me olvidó dibujar compuertas, pero en esencia lo que tengo aquí es que esto es la compuerta NOT en computación clásica. En computación cuántica, el qubit X, perdón, el qubit, estoy loco, el operador X es equivalente al NOT. Bueno, ustedes pueden mirar el resto del ejercicio. Yo voy a dar aquí los resultados. El ejercicio está hecho en el texto. Simplemente ustedes encuentran Y de 0, hagan el ejercicio a mano, compréndanlo, desen la posibilidad de equivocarse para que entiendan muy bien qué es lo que uno en computación cuántica empieza a calcular. Si ustedes se dan la oportunidad de equivocarse, entonces van a, cuando lleguemos a temas mucho más complejos, van a encontrar que los cálculos ya van a ser casi que mentales, ¿cierto? Observen, Y de 0 da el número imaginario, ¿cierto? Por el 1. Miren, esto aquí es lo que se denomina un autovalor y esto denomina una autofunción, pero luego voy a entrar en eso. Si ustedes aplican Y, si ustedes aplican Y, espérense que esto se me movió, no sé por qué. Ya logré borrarlo y ya logré tenerlo. Si ustedes aplican Y al qubit 1, ¿cierto? Esto no me está escribiendo, porque no me quiere escribir. Vamos a dejarlo un minuto que repose. Bueno. Y aplicado a 1 va a ser igual a menos I veces 0. ¿Listo? Entonces, en la página 46 del texto guía, ustedes pueden mirar esa partecita, esos cálculos y por favor, háganlos bien hechos ustedes, háganlos bien trabajaditos
para que entiendan bien qué es lo que estamos haciendo. Bueno, espérense que no entiendo esto porque no quiere trabajar. Vamos a ver si ya me trabaja. De alguna manera se me trabó este OneNote en el sistema. Voy a destrabarlo porque me quiero ganar, quiero aplicar o quiero ver un tema que es importante. Voy a parar de compartirles esto, ¿cierto? Voy a reiniciar este asunto. Quiero ver si ya me funciona. Perfecto. Y quiero hablar de un tema que es un poquito extraño. Sí, o sea, de esos temas que uno dice, wow, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a lograr con esto? Pero si se dejan llevar de la mano, van a lograr muchas cosas, van a estar muy felices aprendiendo computación cuántica con este humilde profesor que les quiere enseñar pues lo que él sabe. ¿Listo? Vamos a ver si mi amigo ya trabaja, ya se los comparto, sino que quiero estar seguro de no cometer una locura. No me quiere funcionar este notepad. No, ya sí me quiere funcionar. Sí, después es que estaba demorado, ese era el problema. Está lentico para responder. No se preocupen, ya lo vamos a resolver. Mientras él hace esto, yo les comparto de nuevo mi cuadernillo de trabajo. Entonces decíamos, y aplicado al KET 1 les va a dar menos i veces 0. Esto, observen una cosa importante. Esto siempre tiene que ver con cambios de fase. La fase que les explicaba Judol en una de las clases pasadas, que les decía cómo se movían los qubits en la esfera de Bloch, ¿sí? Eso es un cambio de fase y vamos a ir juntando todo eso y nos vamos a dar cuenta de lo que pasa aquí, ¿sí? Bueno, vuelvo. Hay una cosa importante con los benditos operadores, y es que en computación cuántica los operadores tienen unas características que deben cumplir para que puedan dar cuenta de todos los fenómenos cuánticos. Lo primero es que los operadores en mecánica cuántica tienen que ser, algunos son hermíticos, otros son unitarios. Esto sí que va a ser importante, los operadores unitarios. Y otros son normales, ¿cierto? Esas distinciones uno en la física clásica no las tiene, ¿cierto? Entonces aquí estoy hablando de cómo deben ser los operadores en computación cuántica. Operadores. Algunos son hermíticos, otros son unitarios, otros son adjuntos o autoadjuntos, y así sucesivamente uno va diferenciando los benditos operadores como tal. Entonces, los más importantes son los operadores hermíticos y los operadores unitarios. ¿Sí? Y luego les voy a mostrar de dónde viene la consecuencia de que sean hermíticos o unitarios. Listo. Un operador
hermítico se define de la siguiente manera. Ustedes tienen el bra A. Esa A me quedó feísima. Y es porque mi computador tiene una rayita ahí. El operador A, para decir que es hermítico voy a poner una daguita y el ket B. Entonces este operador se tiene que comportar de la siguiente manera. Este operador debe ser igual a el bra B por el operador A por el ket A, y todo esto va conjugado. Esto es la definición de un operador hermítico, y sé que no entendieron nada, sé que se quedaron como, ¿y este señor qué me está diciendo? ¿Cierto? Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pero créanme, lo van a ir entendiendo en la medida en que vamos trabajando en el curso. Hay unos operadores, hay unas operaciones dentro de los operadores hermíticos que son importantes y las voy a contar, y con eso termina mi clase del día de hoy. La primera es, si usted tiene un valor alfa y multiplica por el operador A, y este señor es hermítico, esto será igual a sacar el complejo conjugado del alfa y poner el A hermítico. Esa es una propiedad bastante importante. Hay una segunda propiedad de los operadores hermíticos, que es, si usted tiene el ket C y aplica esta operación, esto le va a dar el bra C. Listo. Si usted tiene el bra C, voy a escribir el bra C, y este señor le aplica la operación o es hermítico, entonces ese señor va a ser igual al ket C. Luego haremos ejercicios sobre estas cosas. Por ahora simplemente permítanme definir este asunto. Si usted tiene, aquí viene una relación que es muy importante. Si tenemos un operador A y ese operador multiplica otro operador B, o se aplica AB, eso no es una multiplicación entre operadores, y hago esta operación, entonces esto va a ser una cosa curiosísima. Esto va a ser igual a B adjunto por A adjunto. Observen el intercambio que hay entre los dos operadores. Y para terminar ya esta clase, vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo, espérenme, borro esto. Ya vamos a acabar. Nuestra clase se terminará. Entonces, voy a tener un operador A ese operador lo aplico a un estado sí, ¿cierto? Y tomo el adjunto de eso. Eso no va a ser más que el bra sí por el A hermítico o adjunto. Listo. Vamos a ir mejorando un poco
cómo es que funciona esto, pero esta parte del curso es importante porque aquí estamos construyendo toda la matemática que nos va a servir para poder hacer cálculos y poder escribir algoritmos en computación cuántica. Este asunto aquí hermítico, ahí hay un error en el libro, listo. Esto no aparece el Dagger en el libro, tienen que corregir en el texto guía, es un errorcito que tiene el texto guía. Esto es el KED-C por B Dagger a Dagger. Esa notación de Dagger viene de daga, eso no es el símbolo más ni nada de eso, listo. Eso no es el símbolo más como tal, listo. Bueno, son las 19:57, yo creo que quedamos bien ahí. Llegamos hasta la página 46 del texto guía, estamos llegando a una parte muy interesante. Luego, en la próxima semana vamos a definir en realidad lo que es un operador hermítico. Hasta ahora no lo hemos definido, pero en esencia uno podría decir un operador es hermítico si yo tengo el operador A y este señor es igual a A Dagger. ¿Cierto? Esta es la definición de un operador hermítico. Por favor, si tienen tiempo, miren en ChatGPT, en ciertos cursos, qué es un operador, quién fue Hermite, por qué inventó el señor estos operadores, cuál es la historia de ese hombre tan interesante, por qué se utilizan en mecánica cuántica. Todo esto está relacionado con la conservación de la densidad de probabilidad como tal. Bueno, yo creo que termino ahí. Es suficiente por hoy. Nuestras clases duran solo 1 hora. Creo que nos ha ido muy bien. Quiero agradecer a Ángel, que es la persona que hoy, Ángel Martínez, es un estudiante de física de la Universidad Nacional C de Bogotá y fue la persona que hoy hizo toda la parte técnica. Ángel, de verdad, muchas gracias. Muchos éxitos a todos y a todas y nos vemos el próximo jueves.